En este siguiente vídeo vamos a seguir hablando del átomo, por eso he tomado la decisión de incluir este vídeo en la misma entrada del tema del átomo. Sin embargo, en este segundo vídeo vamos a centrarnos más en la naturaleza electrónica del átomo, es decir, vamos a hacer un estudio profundo de la corteza electrónica, donde ya hemos visto que se alojan unas partículas subatómicas que se denominan electrones. Precisamente en este vídeo vamos a estudiar cómo se distribuyen esos electrones en las diferentes zonas de la nube electrónica, de la corteza electrónica del átomo. Para empezar, vamos a valernos de dos modelos atómicos. Primeramente tenemos el modelo de Bohr. Para explicar el modelo de Bohr, hemos dibujado aquí un ejemplo del átomo más sencillo que existe, es decir, el átomo que tiene por número atómico Z igual a 1, es decir, tiene un protón en su núcleo, veis aquí una bola roja que representa un protón, también tiene un neutrón, una bola negra, y puesto que este átomo tiene que ser eléctricamente estable, tiene que tener también un único electrón, que veis aquí representar una bola azul, que orbita en una órbita esférica en torno al núcleo atómico. Si sobre este electrón incide una determinada radiación energética, pues este electrón lo que va a poder es absorber esa energía y orbitar en torno alrededor del núcleo en otra serie de zonas u órbitas. De tal manera que si a la órbita normal llamamos E sub 0, pues cuando nosotros irradiamos este electrón, el electrón absorbe esa energía radiante y puede orbitar alrededor del núcleo atómico, pues como vemos en estas otras órbitas que tienen ya unos valores energéticos superiores, E1, E2, E3, etc. Si nosotros representamos los valores de esas energías en un diagrama de energía, en un gráfico, pues observaríamos lo siguiente. En el nivel energético más bajo, evidentemente tendríamos el estado energético E sub 0, es decir, el estado energético fundamental. Si la energía radiante tiene un valor suficientemente alto para que el electrón que está en este nivel energético salte al siguiente, es decir, al nivel energético E sub 1, pues evidentemente lo va a hacer. Si esta energía es todavía más grande, pues saltaría al segundo nivel energético, que sería E sub 2, E sub 3, etc. Como veis, el valor energético de los diferentes niveles es cada vez mayor. Aquí tenemos que hablar de un concepto muy importante dentro de los niveles energéticos dentro de un átomo. Los niveles energéticos de los electrones que orbitan en torno al núcleo atómico están cuantificados. Quiere decir que el valor energético de este electrón orbitando en el nivel energético E sub 0 tiene exactamente este mismo valor. Y que si esta radiación Hν es suficientemente grande para alcanzar este valor E sub 1, el electrón va a saltar directamente de este valor E sub 0 a este valor E sub 1. Es decir, entre nivel y nivel no hay niveles intermedios. Los valores energéticos tanto de E sub 0 como de E sub 1 y por ende E sub 2 y E sub 3 están perfectamente cuantificados. No hay estados intermedios entre un estado u otro. Y fijaros por otra parte que los estados energéticos, además de crecer en valor de energía, cada vez están más juntos entre sí. Quiere decir que la diferencia energética entre E sub 0 y E sub 1 es mayor que la diferencia energética de E sub 1 y E sub 2. Y a su vez es mayor que la diferencia energética de E sub 2 y E sub 3. Y así sucesivamente. Sin embargo, este modelo que propuso en su día Bohr, pues es muy simple, demasiado simple e incompleto. Y fue corregido posteriormente por el modelo de Heisenberg. Heisenberg enunció un principio que se llamó el principio de incertidumbre de Heisenberg. Que lo que decía Heisenberg es que en un átomo no se puede hablar de órbitas concretas en las que los electrones orbitan en torno a los átomos, sino que hay que hablar de regiones espaciales donde existe una alta probabilidad de encontrar electrones orbitando en torno al núcleo atómico. Para que lo entendamos mejor, vamos a comparar los dos modelos, el modelo de Bohr y el modelo de Heisenberg. Como hemos visto, el modelo de Bohr, el electrón estaría circulando, estaría orbitando dentro de esta esfera en torno al núcleo atómico. Pero según el modelo de Heisenberg, que es este que tenemos aquí, en realidad esta órbita no sería una órbita lineal, sino que sería una región orbital, como veis aquí, delimitada por unas superficies llamadas superficies límites, y dentro de esta región, que como veis es una región un tanto difuminada, dentro de esa región espacial es posible encontrar un electrón orbitando en torno al núcleo atómico. Nosotros podemos realizar una representación gráfica
como la que vamos a hacer a continuación. En el eje de abscisas, en ambos casos, tenemos lo que denominaríamos el radio atómico, es decir, la distancia entre el núcleo atómico y el electrón que orbita en torno a ese núcleo electrónico. Y en el eje de ordenadas tendríamos la probabilidad de encontrar un electrón a esa determinada distancia respecto al núcleo. Si nosotros pintamos estas gráficas, observaríamos lo siguiente. Para el modelo de Bohr, la probabilidad de encontrar un electrón orbitando en torno al núcleo sería única y puntual, es decir, justo en este valor que coincidiría con el radio de esta esfera en la que el electrón orbitaría. Sin embargo, si observamos el modelo de Heisenberg, vemos que esta probabilidad no sería puntual y única como en el modelo de Bohr, sino que tendríamos un rango de valores de radio para los cuales existe una cierta probabilidad de encontrar un electrón orbitando en torno al núcleo. Y esa probabilidad, como veis, tendría un máximo en este punto. Por tanto, ya hemos visto que los electrones no orbitan en torno al núcleo atómico en una especie de órbita definida, sino que más bien son regiones espaciales en las que los electrones pueden orbitar alrededor del núcleo atómico sin tener un radio exactamente definido. A esas regiones espaciales por las que los electrones orbitan se denominan orbitales atómicos. Esos orbitales atómicos poseen una cierta forma espacial, una determinada geometría espacial, que viene definida por las ecuaciones de Schrödinger, las ecuaciones de Schrödinger que se basaron en conceptos de mecánica cuántica. Esas ecuaciones de Schrödinger no son sino funciones de onda phi, como vemos aquí, son funciones de onda cuyas expresiones matemáticas describen efectivamente unas regiones espaciales con una determinada geometría. Esas regiones espaciales efectivamente se denominan orbitales atómicos. Y las funciones de onda phi, como vemos, dependen de una serie de variables llamados números cuánticos que son n, l y m. N, L y m son números cuánticos, es decir, son números que solo pueden tomar unos valores discretos, no pueden tomar unos valores continuos. Vamos a verlos enseguida a continuación. Pero antes, decir que si nosotros tomamos esas funciones matemáticas de onda phi y las elevamos al cuadrado, obtendríamos la curva de probabilidad de encontrar un electrón en el espacio dentro de esos orbitales. Y ahora sí, vamos a hablar de esos números cuánticos n, l y m. Vamos a estudiarlos uno por uno. El primero de ellos es el número cuántico n, que se denomina número cuántico principal. Y n adopta simplemente valores de números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Recordad que son números cuánticos, es decir, números discretos. Solo pueden adoptar estos números, 1, 2, 3, 4, 5. No pueden adoptar ni 1,1 ni 2,2, solo esos valores, números naturales. ¿Y qué es lo que nos dice este número cuántico n? El número cuántico principal lo que nos da idea es de la energía y del tamaño del orbital, de tal manera que los orbitales atómicos que tengan el número cuántico n, 1, tienen la energía y el tamaño más pequeño de todos. El siguiente nivel energético y por ende de tamaño sería el n igual a 2, después vendría el n igual a 3, n igual a 4, etc. Cuanto más grande es el número principal, n, más grande es la energía y el tamaño del orbital. El siguiente número cuántico sería el número cuántico L, que recibe el nombre de azimutal. Este número cuántico L oscila entre 0, puede valer también 1, 2, 3, etc., hasta n-1, es decir, hasta un número natural inferior al número cuántico n. Y para no liarnos tanto con los números, pues por convenio se ha decidido que para L igual a 0 se adopte la letra S, para L igual a 1 se adopte la letra P, y para L igual a 2 se adopte la letra D, y para L igual a 3 se adopta la letra F. ¿Qué nos indica el número cuántico azimutal L? Pues este número cuántico nos da idea de la forma espacial que adopta ese orbital. Esas formas espaciales de las que ya estamos hablando un rato, vamos a verlas dentro de poco. Y nos queda todavía un número cuántico del que hablar, el número cuántico m, que se denomina número cuántico magnético o espacial. Y este número cuántico m, como veis, oscila entre -L y L. Como veis, estos números cuánticos, además de adoptar valores discretos, están relacionados entre sí. L depende de n y m depende de L. ¿Y qué es lo que nos indica este número cuántico magnético? Pues el número cuántico m lo que determina es el número de orbitales que podemos encontrarnos de cada tipo. Todo esto
lo vamos a estudiar a continuación en la siguiente tabla. En la siguiente tabla vamos a ver los distintos tipos de orbitales atómicos que nos podemos encontrar. Vamos a observar, antes de rellenar la tabla, qué es lo que representa cada columna y cada fila. Primeramente tenemos el número cuántico principal n, que ya sabemos que puede valer 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y a continuación, en las columnas, tenemos aquí los valores del número cuántico azimutal L. Ya sabemos que el valor mínimo de L puede ser 0 y también puede ser 1, 2, 3 hasta n-1. Por lo tanto, vamos a empezar a confeccionar esta tabla con los distintos tipos de orbitales atómicos. Vamos a empezar con el número cuántico principal n igual a 1. Si n es igual a 1, evidentemente L solo puede valer 0, porque L varía entre 0 y n-1, puesto que n hemos fijado que L solo puede valer 0. Luego, para n igual a 1, solo podemos rellenar esta celda de esta hoja. ¿Cómo quedaría rellenada? Pues aquí tendríamos un orbital 1s. Un orbital 1s. Y ahora, entre paréntesis, vamos a estudiar qué es lo que ocurre con el número cuántico magnético. Recordamos que este número cuántico m oscilaba entre menos L y más L. Puesto que en este caso L es igual a 0, m solo puede adoptar un valor, también 0. Recordad que el número m nos daba idea del número de tipo de orbitales atómicos que podíamos tener. Si solo tenemos un único valor de m, solo tenemos un único tipo de orbitales atómicos 1s. Luego, en este caso, vamos a tener para n igual a 1 los orbitales 1s y solo vamos a tener un único orbital 1s. Vamos a pasar, a continuación, al número cuántico principal 2. Si n es igual a 2, el valor de L puede ser de 0 y 1. Luego solo podemos rellenar estas dos celdas de esta tabla. ¿Y cómo quedarían esas dos celdas? Tendríamos el orbital 2s, tendríamos aquí el orbital 2s, y tendríamos también el orbital 2p. Es decir, que para n igual a 2 tendríamos los orbitales 2s y los orbitales 2p. Vamos a estudiar los orbitales 2s. En realidad no hay que estudiarlos mucho, nos va a pasar lo mismo que el caso anterior. Puesto que L es igual a 0, el valor de m también solo puede adoptar un valor, m igual a 0. Luego vamos a tener también un único tipo de orbitales 2s. Vamos a tener solo un orbital 2s. Pero ¿qué es lo que ocurre con los orbitales 2p? En este caso, L es igual a 1. Luego, m puede adoptar estos tres valores, menos 1, 0 y 1. Es decir, tenemos tres valores posibles de m. Eso quiere decir que vamos a tener tres tipos de orbitales 2p. Vamos a seguir confeccionando esta tabla. Vamos a irnos ahora, a continuación, al número cuántico n igual a 3. Puesto que n es igual a 3, ahora ya estaréis comprobando que vamos a poder rellenar esta celda, esta y esta. Es decir, para un valor de L máximo igual a 2. Un número natural menos que el valor n, que es 3. De tal manera que estas tres celdas nos quedarían de la siguiente forma. Ahora vamos a ir más rápido. Los orbitales 3s y los orbitales 3p nos van a quedar exactamente igual que los orbitales 2s y 2p. Es decir, un único tipo de orbital 3s y tres tipos de orbitales 3p, debido a los valores de L que adoptan en cada uno de los casos. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre con los orbitales 3d. Aquí tenemos los orbitales 3d cuyos número azimutal L vale 2. Luego, el número cuántico magnético oscilará entre menos 2 y más 2, es decir, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Tenemos 5 valores posibles para el número cuántico m. Y eso nos va a indicar que vamos a tener a su vez 5 tipos de orbitales 3d. Vamos a ir a continuación para el número cuántico n igual a 4. Si n igual a 4, evidentemente podemos completar la tabla hasta el valor de L igual a 3. De tal manera que tendríamos los orbitales 4s, los orbitales 4p, los orbitales 4d y los orbitales 4f. Evidentemente, tanto los orbitales 4s, 4p y 4d tendríamos exactamente la misma situación que la anterior. Tendríamos un orbital 4s, 3 orbitales 4p y 5 orbitales 4d. Pero ¿qué es lo que ocurre con los orbitales 4f? Con los orbitales 4f tenemos un valor de L de 3. Luego el número cuántico m oscilará entre menos 3 y más 3, es decir, adoptará los valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Si contáis, son 7 posibilidades, 7 números cuánticos diferentes de n. Luego los orbitales 4f van a ser 7 orbitales 4f.
Y la tabla se completaría igualmente con los orbitales de n igual a 5, n igual a 6. Tendríamos exactamente las mismas situaciones. Un único orbital 5s, 3 orbitales 5p, 5 orbitales 5d y 7 orbitales 5f. A continuación vamos a comprobar cómo son geométricamente esos orbitales, esas funciones de onda llamados orbitales atómicos. Hemos dicho que describían una región espacial. Vamos a estudiar cada una de esas regiones espaciales. Vamos a empezar por los orbitales S. Aquí tenéis, recordad que los orbitales S solo existían un único tipo, y como veis aquí los orbitales S son perfectamente esféricos. Aquí vemos los tres ejes de coordenadas, X, Y y Z, los ejes tridimensionales, y vemos que el orbital S es perfectamente esférico y centrado en el origen de coordenadas, es decir, centrado en el núcleo atómico. Por lo tanto, los electrones que se encuentren en un orbital S pueden circular dentro de esa esfera. Recordad que esa esfera lo que delimita es una región espacial. Los electrones no orbitan sobre esa superficie esférica, sino que orbitan dentro de la región que limita esa superficie esférica. Los orbitales S, como vemos, son muy simples, esféricos. Vamos a ver qué naturaleza espacial tienen los orbitales P. Recordad, primeramente, que los orbitales P existían tres tipos. Y genéricamente estos tres orbitales P reciben los nombres de los orbitales PX, el orbital PI y el orbital PZ. Si observamos detenidamente la forma geométrica de estos orbitales, vemos que están formados por dos regiones o lóbulos que están alineados entre sí respecto a un determinado eje. Si ese eje es, como vemos aquí, el eje X, pues tendríamos el orbital PX. En cambio aquí vemos que el eje sobre el que se alinean ambos lóbulos es el eje Y, luego este sería el orbital PI, y finalmente, si el eje que alinea ambos lóbulos es el eje Z, pues el orbital recibe el nombre de PZ. Una vez vistos los orbitales P, vamos a pasar a los siguientes orbitales, los orbitales D, que recordemos que había hasta 5 tipos diferentes de orbitales D. Aquí los tenéis y como veis pues tienen ya unas disposiciones geométricas un tanto ya complicadas. Y todavía más complicadas son las geometrías que presentan los 7 tipos de orbitales F que podemos encontrar. A continuación vamos a insistir en algo que ya habíamos adelantado cuando estudiábamos el modelo atómico de Bohr. Decíamos que la energía de los distintos niveles energéticos estaba cuantificada, de tal forma que los orbitales atómicos que hemos estudiado anteriormente tienen su propia energía cuantificada. Y si nosotros tomamos esas energías cuantificadas, si las ordenamos de menor a mayor, podríamos representarlas, como veis aquí, en un gráfico de energía creciente. De tal manera que ya sabemos que el número cuántico principal nos iba a dar básicamente la información del valor energético de cada orbital. De tal manera que, como veis aquí, los orbitales de menor energía son los orbitales 1s. A continuación vendrían los orbitales 2s, los siguientes en valor energético serían los 2p, después vendrían los 3s, 3p, 4s, 3d, etcétera, etcétera. Como veis, cuanto mayor es el número cuántico principal, mayor es el nivel energético de esos orbitales atómicos. Y fijaros que hemos dibujado un único cuadradito para los orbitales S, puesto que recordamos que solo existía un único tipo de orbitales S. En cambio, para los orbitales P hemos dibujado 3 cuadraditos porque había 3 tipos de orbitales P. También recordad que los orbitales D había 5 tipos, por lo tanto 5 cuadraditos, y los orbitales F existían hasta 7 tipos, luego dibujamos 7 cuadraditos. ¿Qué finalidad tiene este dibujo de cuadraditos y colores que hemos puesto en esta diapositiva? Pues este dibujo nos va a ser muy útil, yo os recomiendo que lo copiéis, porque va a ser muy útil a la hora de distribuir los electrones en los diferentes orbitales atómicos. La distribución de electrones en los diferentes orbitales atómicos es una operación muy importante que en numerosas ocasiones se preguntan en los exámenes de química. Pero para realizar este ejercicio vamos a dictaminar una serie de normas que nos permiten distribuir los electrones de forma correcta en los orbitales atómicos que hemos estudiado. Para ello nos vamos a valer de 2 leyes. La primera de ellas es el principio de energía mínima, que nos dice que los electrones del átomo van a ocupar los orbitales de tal manera que su energía sea siempre la mínima posible.
Evidentemente, el átomo va a buscar una configuración electrónica determinada que le asegure una energía mínima, que le asegure una mayor estabilidad. Evidentemente, cuanto más energético es un átomo, más inestable es, y por lo tanto los átomos van a buscar siempre la mayor estabilidad, por lo que es lo mismo, la mínima energía posible. Existe una segunda regla que vamos a utilizar para distribuir los electrones en los diferentes orbitales atómicos, y es el principio de exclusión de Pauli. Pauli nos dice que cada orbital atómico solo puede alojar como máximo 2 electrones con espines opuestos. Y este concepto de spin lo vamos a comentar brevemente, es un concepto nuevo. El spin en realidad es un número cuántico más que nos resultan de las funciones de onda de Schrödinger. Se simboliza como m sub s y mide el sentido de rotación del electrón respecto a su propio eje. Los electrones no solo orbitan alrededor del núcleo atómico, sino que tienen también su propio eje de rotación, de tal manera que giran respecto a sí mismos. Algo muy similar a lo que ocurre en nuestro sistema solar. El planeta Tierra, en general todos los planetas, orbitan alrededor del Sol, pero además cada planeta tiene su eje de rotación, de tal manera que los planetas rotan sobre sí mismos. Volviendo a los electrones, este número cuántico m sub s puede adoptar dos valores, como veis aquí, más un medio y menos un medio. Evidentemente, un electrón solo puede tener dos sentidos de giro, el sentido horario y el sentido antihorario. Con estos dos principios o leyes, ahora sí, vamos a comenzar a alojar los electrones en los diferentes orbitales atómicos. Esta distribución de los electrones en los diferentes orbitales se denomina configuración electrónica. Vamos a empezar por el átomo más sencillo de todos, el átomo que tiene como número atómico Z igual a 1, es decir, el átomo que tiene un protón se denomina hidrógeno, y puesto que este hidrógeno en principio tiene que estar en un estado eléctrico fundamental, tiene también un electrón. Que alojar ese electrón en alguno de estos orbitales que hemos dibujado aquí en este diagrama. Tenemos que seguir los dos principios que habíamos visto anteriormente. Puesto que tenemos que alojar un único electrón, ese electrón se va a alojar precisamente en el orbital 1s, porque el orbital 1s es el orbital de menor energía de todos. Recordemos el primer principio a la hora de realizar este ejercicio. Los electrones se distribuyen en los orbitales de tal manera que su energía sea la mínima posible. Es decir, que los electrones van a buscar siempre la energía mínima posible. Puesto que aquí solo tenemos un electrón, el electrón se va a alojar en el orbital atómico de menor energía, en este caso en el orbital 1s. De tal manera que ya podemos escribir la configuración electrónica del hidrógeno. Para escribir las configuraciones electrónicas de los distintos átomos se escribe el símbolo químico, en este caso del hidrógeno, que es la H, dos puntos, y escribimos 1s, es decir, que el hidrógeno solo tiene un electrón y se ubica en el orbital 1s. Vamos a pasar a continuación al siguiente átomo en complejidad, es decir, el átomo que tiene dos protones, número atómico 2, y por ende, si está en estado eléctrico fundamental, también tiene dos electrones. Ese átomo se denomina helio, como veis aquí, y tiene su símbolo químico He, el helio. Tenemos que alojar ahora dos electrones, y siguiendo de nuevo la regla de la energía mínima posible, evidentemente esos dos electrones se van a alojar en el orbital 1s. Por lo tanto, tenemos aquí el orbital 1s con sus dos electrones. ¿Cómo escribiríamos la configuración electrónica? Pues el símbolo químico del helio es He, dos puntos, y escribiríamos 1s2, es decir, dos electrones en el orbital 1s. Vamos a pasar a continuación al átomo que tiene tres protones, número atómico 3, en su estado eléctricamente neutro también tendría tres electrones, y ese átomo corresponde al litio. Tenemos que distribuir a continuación tres electrones en este diagrama. Es evidente que dos electrones van a ir al orbital 1s. El tercer electrón, podríamos decir también, tendría que ir al orbital 1s, puesto que es el menos energético posible. Pero recordad la segunda regla, el principio de exclusión de Pauli, nos decía que en cada orbital cabían como máximo dos electrones con espines opuestos. Es decir, que aquí ya el orbital 1s ya tiene dos electrones, por lo tanto el orbital 1s está completamente lleno y no admite más electrones. De tal manera que el tercer electrón del litio tiene que ocupar un orbital diferente, pero tiene que seguir buscando nuevamente la energía mínima.
De tal manera que observando este gráfico vemos que efectivamente el tercer electrón del litio se va a alojar en el orbital 2s, es decir, en el siguiente orbital que tiene el nivel energético más bajo de todos. Por lo tanto, ¿cuál sería la configuración electrónica del litio? Pues tendríamos aquí dos electrones en el orbital 1s y un electrón en el orbital 2s, de tal manera que escribiríamos el símbolo químico del litio, que es Li, y sería 1s2, 2s, es decir, dos electrones en el orbital 1s y un electrón en el orbital 2s. Vamos a pasar al siguiente elemento. A medida que avanzamos en elementos, el problema se va haciendo más complicado. El elemento que tiene 4 protones se denomina berilio, número atómico 4, en estado fundamental. Además de tener 4 protones, tendría también 4 electrones, y estos 4 electrones se ubicarían de la siguiente forma: los 2 electrones en el orbital 1s y otros 2 electrones en el orbital 2s, de tal manera que tanto los orbitales 1s como 2s están completamente llenos, ya no admiten más electrones. De tal manera que para escribir la configuración electrónica del berilio escribiríamos su símbolo químico, Be, y escribiríamos 1s2, 2s2, 2 electrones para el orbital 1s y otros 2 electrones para el orbital 2s. Vamos a estudiar a continuación el quinto elemento, el elemento que tiene 5 protones, número atómico 5, 5 protones, y en estado fundamental el átomo contaría también con 5 electrones. De tal manera que la situación sería exactamente igual al berilio, solo que tenemos que añadir un electrón más. ¿Dónde lo alojaríamos? Pues tanto el orbital 1s como el orbital 2s están completamente llenos. Podríamos pensar que el quinto electrón se ubicaría en el orbital 3s, pero hay que recordar nuevamente que los electrones se ubican de tal manera que ocupan los orbitales de menor energía posible. Y vemos que aquí el orbital 2p tiene un valor energético inferior al orbital 3s. Luego, el quinto electrón del boro se va a ubicar en uno de estos orbitales 2p. De tal manera que la configuración electrónica del boro sería 1s2, 2s2, 2p, es decir, 2 electrones en el 1s, otros 2 electrones en el 2s y un único electrón en el orbital 2p. A continuación vamos a estudiar el siguiente elemento, el elemento que tiene 6 protones y por ende 6 electrones en su estado fundamental, que es el carbono. Y para escribir la configuración electrónica del carbono tenemos que utilizar un tercer criterio para poder distribuir correctamente los electrones en los orbitales atómicos. Y ese tercer criterio se denomina la regla de Hund, que nos dice: cuando hay orbitales vacíos de un mismo nivel energético, los electrones los ocupan por separado. Y esto lo vais a entender observando este diagrama. Fijaros que aquí hay que introducir 6 protones. Aquí tenemos 2 y aquí otros 2. Luego en los orbitales 2p se tienen que introducir otros 2 protones para completar los 6. Fijaros que hemos dibujado los electrones ubicados en orbitales 2p separados, diferentes. Podríamos pensar, bueno, este electrón de aquí lo podríamos emparejar con este de aquí en un mismo orbital 2p que quedaría completo. Sin embargo, la regla de Hund nos dice que cuando hay orbitales vacíos del mismo nivel energético, que es en este caso, aquí tenemos orbitales 2p vacíos y todos los orbitales 2p tienen exactamente el mismo valor energético, pues los electrones ocupan los orbitales por separado, de tal manera que si hay que introducir electrones en los orbitales 2p, estos electrones hay que introducirlos por separado, es decir, en orbitales 2p diferentes. Por esa razón, en la configuración electrónica del carbono, los 2 electrones de los orbitales 2p se alojan en orbitales separados, siguiendo la regla de Hund. Y la configuración electrónica del carbono pues nos quedaría de esta manera: 1s2, 2s2, 2p2. 2 electrones para el 1s, 2 electrones para el 2s y otros 2 electrones para el 2p. Vamos a estudiar a continuación el siguiente elemento, el elemento que tiene 7 electrones, que se denomina nitrógeno. El nitrógeno sería exactamente igual que el carbono, pero con un electrón más. ¿Dónde añadiríamos ese séptimo electrón? Pues evidentemente en el tercer orbital 2p que todavía teníamos vacío. Fijaros que en el nitrógeno los orbitales 2p requieren de 3 electrones y estos 3 electrones están perfectamente separados porque la ley de Hund nos dice que estos electrones hay que introducirlos de forma separada mientras existan orbitales vacíos del mismo nivel energético. De tal manera que la configuración electrónica del nitrógeno, como veis, es 1s2, 2s2, 2p3. ¿Qué es lo que ocurre con el octavo elemento? El elemento que tiene 3 protones y por ende 3 electrones. Ese elemento se llama oxígeno y sería exactamente igual que el nitrógeno, pero hay que añadir un electrón más. ¿Dónde añadiríamos el octavo electrón?
pues evidentemente aquí ya no nos queda más remedio que añadírselo a uno de los orbitales 2p, de tal manera que uno de los orbitales 2p nos quedaría con 2 electrones y los otros 2 orbitales nos quedarían con un único electrón. De tal manera que vamos a realizar un pequeño salto, vamos a obviar el elemento 9 y vamos a irnos hasta el elemento 10, es decir, el elemento que tiene 10 protones y por ende 10 electrones, que se denomina neón. Y el neón, como veis aquí, efectivamente sí que tiene sus 3 orbitales 2p completamente llenos. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. 10 electrones repartidos en los orbitales, de tal manera que su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6. Fijaros que el orbital 2p tiene 6 electrones. Vamos a hacer otro salto ya más importante. De 10 vamos a saltar a 18. El elemento que tiene 18 protones se denomina argón y en su estado fundamental también tendría 18 electrones. Sería exactamente igual al neón, pero hay que añadir 8 electrones más. Y esos 8 electrones más hay que ir añadiéndolos exactamente igual que hemos ido haciendo con los elementos anteriores. Empezaríamos con los 2 electrones que se alojarían en el orbital 3s e iríamos añadiendo los orbitales 3p siguiendo la ley de Hund por separado. Como tenemos que añadir hasta 8 electrones más, pues no nos queda más remedio que ubicar los electrones en los orbitales 3p completamente llenos. De tal manera que la configuración electrónica del argón sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Si comprobáis, la configuración electrónica del argón corresponde exactamente a esta distribución electrónica que hemos hecho en el diagrama. Vamos a hacer a continuación un pequeño salto de 3 elementos y nos vamos a ir hasta el elemento 21. El elemento que tiene 21 protones y por ende 21 electrones se denomina escandio. El escandio sería exactamente igual al argón, pero tendría 3 electrones más. Esos 3 electrones más, ¿dónde se alojarían? Pues 2 podrían alojarse en el orbital 4s y completarlo completamente, y nos quedaría un electrón más. El siguiente electrón tendría que ubicarse en el siguiente nivel energético más bajo posible. Vemos que en este diagrama el siguiente nivel energético más bajo serían los orbitales 3d, y por lo tanto pondríamos un único electrón en cualquiera de los 5 orbitales 3d. Vamos a ir al siguiente elemento químico, el elemento 22, que se denomina titanio. El titanio tiene 22 protones y por ende 22 electrones en su estado fundamental. Sería exactamente igual que el escandio, pero con un electrón más. Recordemos que la ley de Hund no nos permite tomar este electrón y emparejarlo con este mientras tengamos aquí orbitales de mismo nivel energético vacíos. Luego el 22º electrón del titanio se alojaría en un orbital 3d diferente a este otro. Y de esa forma iríamos llenando los orbitales 3d a medida que subiéramos el número atómico del elemento químico. De tal manera que vamos a hacer ya un salto bastante grande, vamos a irnos hasta el elemento número 59, que es el praseodimio, y aquí tendríais la distribución de los electrones. Veis que este ejercicio al fin y al cabo es bastante sistemático. Hay que buscar siempre la menor energía posible y distribuir los electrones lo más separadamente posible, de tal manera que si nosotros en este diagrama tenemos que introducir 59 electrones, pues nos quedarían de esta forma. Llegaríamos hasta el 6s y en el nivel 4f introduciríamos estos 3 electrones que, como vemos, siguiendo la ley de Hund, tienen que estar completamente separados. Hasta que no llenemos estos 7 orbitales 4f, no podemos empezar a emparejar electrones. Y de esta forma hemos terminado por fin el tema relacionado con el átomo. Muchas gracias.